se suele representar de derecha a izquierda. Y la combinación de estos bits permite codificar datos, instrucciones y toda la información digital. Prácticamente todos los sistemas que utilizamos y en los cuales, por ejemplo, desarrollamos, pues en el fondo terminan usando el sistema binario. De hecho, es la representación pues más básica hasta del hardware, que en este caso podríamos ver como voltaje y ausencia de voltaje. Ese podría ser uno de sus usos. De hecho, bueno, aquí se menciona que es un avance fundamental. Constituye el lenguaje nativo de los ordenadores, es decir, los ordenadores internamente en sus bases, pues manejan el sistema binario, donde cada bit representa un estado eléctrico, encendido para el 1 o apagado para el 0. También hay algunos casos en el que se representa como abierto o cerrado, o verdadero o falso. Entonces se puede tener distintas interpretaciones. También es utilizado en las operaciones lógicas. Esto fue un tema que comenté en el seminario del pensamiento lógico, en el desarrollo de software, pero este sería uno de los usos del sistema binario, el cual nos permite realizar operaciones AND, OR, NOT y NOR, que forman la base de toda función computacional compleja. Y bueno, el sistema binario le podemos realizar una conversión al sistema decimal. En este caso, pues donde cada dígito lo vamos a multiplicar por una potencia de 2. Esto ya lo vamos a ver más adelante cómo lo vamos a poder realizar. Entonces, ¿cómo podemos formar números? O en este caso, convertir de binario a decimal y viceversa. Lo primero, en el caso de que querramos convertir de binario a decimal, lo que debemos hacer es cada dígito darle una representación de potencia 2. Bueno, hay una representación en potencia 2, en las cuales, bueno, en este caso tal vez no se ve muy pequeño, pero empezamos desde 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 4, 2 a la 2, 2 a la 3 y así sucesivamente. Ya les voy a explicar cómo vamos a juntar estos valores con un elemento binario. Y lo siguiente, una vez teniendo identificado cada uno de estos valores con su potencia de base 2, puedes multiplicar cada dígito por su valor posicional. Después de tener estos datos, lo que realizaremos será una suma para obtener el valor decimal. Y en el caso de la conversión de decimal a binario, lo que hacemos es dividir consecuentemente entre 2 hasta llegar a su mínima expresión. Aquí hay un ejemplo, pero me gustaría mostrárselos de otra manera, bueno, en un Excalibur, donde podemos aplicarlo a detalle. Entonces déjenme cambiar de ventana. Vamos a seleccionar. Ajá, por acá lo tengo. Ok, me comentan si se puede ver, si se ve el escalero. Sí se ve. Ok, gracias. Por ahí tengo una chuleta, por cierto. Ok, entonces vamos a empezar en este caso, que sería, vamos a pegar aquí, el 101, ¿verdad? Entonces nosotros queremos llevar este elemento, este número binario, a decimal.
Lo primero, un detalle importante es que cuando estamos trabajando con distintos sistemas numéricos, es necesario identificar a qué sistema numérico pertenece cada elemento. En este caso, como este elemento representa o está basado en el sistema binario, debemos colocarle pues un subíndice de la base en la que se representa ese sistema. En este caso es el 2. Entonces, de esta forma estamos indicando que este valor pues tiene una base 2 y pertenece al sistema binario. Ahora, en este caso, para convertirlo a decimal, tenemos que entender que cada valor, vamos a colocar aquí, cada valor que tiene, o cada dígito que tiene este elemento, lo podemos representar o se debe representar con una potencia de base 2, empezando desde el 0 hasta el valor que tengamos de derecha hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo se puede ver eso? Lo podemos ver de la siguiente manera. Este primer dígito, el 1, va a estar representado por el 2 a la 0, en este caso, que sería un superíndice, ¿verdad? El siguiente elemento, que es el 0, estará representado por el 2 a la 1. Y el tercer elemento lo vamos a representar con el 2 a la 2. Vamos a duplicar estos valores. Y ahora ya con esta información podemos empezar nuestra conversión. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, tenemos tres dígitos, entonces vamos a realizar 3 operaciones. Voy a hacerlas completas de tal manera que ahorita en un caso más adelante vamos a ver cómo cuando tenemos 0, pues lo podemos omitir. Pero en este caso sería de la siguiente manera. Tendríamos primero que multiplicar este valor por este valor. Después sería este valor por este valor y este valor por este valor. En este caso, tendríamos entonces que 2 a la 2 sería 4. Aquí vamos a simplificar esta operación. 2 a la 1 es 2, por 0 es 0. Y 2 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces colocamos 1. Y entonces, como podemos observar, pues aquí tenemos una suma sencilla. Podemos decir que este número representado en el sistema binario, el 101, es en el sistema decimal el número 5. De hecho, como les comentaba, es importante identificar a qué sistema numérico pertenece. Por eso, como estamos realizando una conversión al sistema decimal, podemos observar que el sistema decimal está en base 10, que son los dígitos que van desde 0 a 9, que es el sistema que usamos comúnmente en nuestra vida diaria. Entonces podemos o debemos colocar este subíndice para identificar que este valor pertenece al sistema decimal. Entonces, como podemos ver, esta es una forma en la que podemos convertir un número en el sistema binario a un número en el sistema decimal. Este es un ejemplo bastante sencillo. Ahora, si nos podemos devolver un momento, voy a cambiar la pantalla a la presentación. Y como podemos observar, aquí, bueno, está toda esa operación que había realizado. Entonces, en este caso decidí pues colocar 3 retos que podemos
que podemos utilizar, aunque, bueno, que podemos realizar en este preciso momento. Pero antes de eso, me gustaría mostrarles también cómo podríamos llevar, bueno, el proceso contrario, cómo podríamos llevar del sistema decimal al sistema binario. Entonces vamos a cambiar de pantalla nuevamente, ¿verdad? Nos devolvemos acá. Ok. Entonces, ahora supongamos que tenemos el número 13, ¿verdad? Lo tenemos en nuestro sistema decimal. Y lo queremos convertir a binario. En este caso, la operación constaría en realizar divisiones en base a la base del sistema al que queremos llegar. En este caso sería el sistema binario, que es base 2. Entonces, lo que haríamos es, por ejemplo, este 13 lo podemos dividir. Aquí voy a crear un símbolo común de división entre el valor 2. Entonces, realizando esta operación, tenemos que, bueno, no nos va a dar un número entero. De hecho, nos interesa, en este caso se hace de esta manera porque nos interesa el residuo, que es el valor que se suele encontrar en esta zona. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tomar solo la parte entera del valor. Sería 6. Entonces, realizando esta multiplicación, 6 por 2 sería 12, y nos está quedando 1 de residuo. Entonces, este valor lo vamos a tener aquí anotado. Igualmente, volvemos a repetir la operación. Esta operación tenemos que repetirla hasta que nos quedemos a llegar a la mínima expresión. En este caso, el valor sería 3, ¿verdad? 3 por 2, 6. Y nos quedaría el residuo de 0. Por último, volvemos a realizar esta operación. En este caso, pues tendríamos que esto igualmente no va a ser entero, pero tomamos la parte entera. En vez de 1.5, pues tomamos el 1. Y nos quedaría que 1 por 2, 2, para llegar a 3, 1. Esto, bueno, es bastante básico. Pero de lo que nos podemos dar cuenta, de hecho lo voy a colocar en un color distinto, es que realizando esta operación empezamos a obtener los valores. Ahora simplemente lo que hacemos es ir desde la derecha hacia la izquierda, escribiendo cada uno de los elementos. En este caso, nos podemos llevar todo esto y podemos decir que el 13, el número 13 en el sistema decimal, sería en el sistema binario 1, 1, 0, 1. De hecho, colocamos por aquí su identificación, el sistema al que pertenece. Y de esta manera, pues hemos podido convertir desde el sistema decimal al sistema binario. Ahora, entonces ya aquí, como podemos observar, podemos ver cómo hacer ambos procesos, de binario a decimal o decimal a binario. Ahora entonces vamos a devolvernos un momento a la presentación. Adelante. Dividir entre 2. Sí, correcto. Pues tenías una duda, Francisco. Ok. Dale, no hay problema. Ahora. Volvemos un momento aquí a la presentación. Entonces me gustaría que realicemos de una vez, pues, estos 3 retos sencillos que dejé
en este lado. Entonces necesitaría, vamos a copiarlos de hecho, 3 voluntarios. Voy a copiarme esta información. Bueno, creo que somos justo 3 personas, entonces bueno, creo que cada uno va a ser uno en este caso. Bueno, el No, yo no Excalibur. quiero participar, la verdad que no. Vamos a ver. ¿Vamos a compartir la misma pizarra todos? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, sí, lo que tenía pensado es, pues, me vas comentando, o bueno, los pasos que hay que seguir, yo voy escribiendo en esta parte. Bueno, comenzaría con convertir ya, cambiar todo esto de color, convertir el número decimal 9 a binario. Bueno, empezaría aquí Ese es el mío, ¿qué? este es el tuyo, ajá. ¿Qué? Que no pasa el enlace del Excalibur, ¿qué? A ver, bueno, no sé si... Copiar link. Intenta ver si puedes acceder, ya te lo voy a pasar aquí en el Meet. Estás compartiendo, ¿verdad? No, no estoy compartiendo, pero ya entré al Excalibur. Déjame Déjame antes de tener la mía. presentar ahora, tío. Asumo que el profe tiene aquí la cuestión. Profe, por aquí ya está hecho, profe. Ya terminé. Ahí lo que tienes que hacer siempre es dividir entre 2 Ya y terminé. utilizar el número entero o dejar el número entero. Profe, pero esto es trampa. Yo lo iba a hacer y aquí ya está hecho. Pues eso no lo hice yo. Entonces, ¿quién lo Ah, hizo? no, ese, Lo hizo pues Francisco. sí. No, no, es que eso era yo, sí, la presentación. Me pasaste Pero que no era, cambiamos, pero bueno, ya terminé, amigo. Vamos a tomarle captura a esto, pero por favor. Pero cambiamos de número, prueba por ejemplo con el 15 Ok. para que puedas hacerlo. ¿Es este cuadrito el que estás usando, ah? ¿O es este? Ese, ajá. O como si cuadro. Ah, para escribir, sí. Estoy utilizando ese. Y estas son rayitas. Ujú, correcto. Chácata. Aquí me voy a copiar de este porque yo soy un chico muy veloz. Dale, dale, no hay Más problema. grande. Este 9 lo voy a poner para acá. Ujú, Ok, entonces el número que más se aproxima a este sería el 14, que sería un 7. Aquí, correcto, 7 lin. Y aquí obviamente pues me sobra uno. correcto. Me sobra uno. Y la siguiente división. Ay, ¿qué pasó con mi 7? ¿Qué pasó con mi 7? Lo borré. Sí, creo que te la llevaste. Pero ¿por qué me haces esto, 7? Ok. Tatán. Correcto. Ajá, y aquí sería el 3. 3, amigo, 3. Ahora te echo una mano ahí. Chan, 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 chan. Y otro uno. Aquí me sobra otro uno. Correcto. Chácata. Y aquí pues va otro uno. Chácata. Ujú, Y aquí también va otro uno. Chácata. Y ahí se murió porque ya uno entre uno pues
exacto, hasta ahí llega. Entonces aquí lo escribo ahora, que sería el orden de los factores. En este caso no altera el viaducto porque son solo cuatro unos. Pues sí, totalmente. Listo, profe. Ah, me falta la anotación. La anotación que en este caso es 2. Dos, correcto. Listo, profe. Póngame 20, por favor. Bien, bien, excelente. Aprobado. Bueno, seguiría el siguiente participante. Ajá, está compartiendo Francisco. Ajá. Lo que no entiendo es qué número me toca ya, pero no me contestes todavía en un segundo. Ajá, Ah, bueno, me toca a mí. Pues estaba haciendo en- el del 9, pues. claro, en tu caso tendrías que hacer el segundo, que es, ¿qué número representa en decimal el binario 1101? 1, 1, no, Cero 1, uno. 1. Ajá, 1101. 1, 1, 0, 1. Ya. Binario. Ok, perfecto. De un momento me va a silenciar y lo voy a hacer. Ok, ok. Lo que pasa es que es para no hacer la reverberancia del micrófono. Ya. Un segundito. Vale, O sea que este sería de binario a decimal. exacto. De binario decimal. Ujú. Ajá, entonces, en ese caso, lo que puedes, o sea, lo que debes hacer, exacto, de derecha a izquierda, debes ir agregándole a cada elemento un, pues una base 2. Una base 2. Ajá, una base 2. Entonces, por ejemplo, el primer elemento desde la derecha sería un 2 a la cero por uno. Correcto. Ah, ese sería entonces un cero por 2 a la uno. Ujú. Un uno por 2 a la 2. Exacto. Ujú. Entonces ahora revisas cada uno de los cálculos. Ujú.
Ok, correcto. Ese sería el resultado. Te faltaría agregarle el subíndice. Ujú. Chévere, excelente. Entonces, de esta manera, pues ya puedo convertir el número binario 1101 al número decimal 13. Chévere, excelente. Ujú. Entonces voy a regresar. De hecho, como el 15 está resuelto, vamos a continuar más adelante de otros ejercicios. Entonces ahí podría entrar la profesora Yasmin y Miguel. Ahora bien, bueno, de esa manera, como han podido observar, hemos podido realizar tanto la conversión, que no es complicada, tanto de binario a decimal como de decimal a binario. Ahora, bueno, como ya comenté anteriormente, pues el sistema binario es un elemento fundamental en nuestro mundo actual. Lo utilizamos tanto en el hardware como en el software, como en los distintos almacenamientos y hasta para las comunicaciones. Entonces es muy interesante cómo a través de dos únicos dígitos, pues podemos representar relativamente cualquier cosa. Ahora, entonces, continuaríamos con el sistema numérico hexadecimal. Entonces, ¿qué diferencias podemos encontrar? Primero, que en a base 16 ya no es base 2 como sistema binario. También que el sistema hexadecimal tiene una particularidad que se utiliza para compactar la representación del binario. Como se fijan, por ejemplo, vimos que el número 13 se extiende y son ya 4 dígitos para representarlo en el sistema binario. Entonces, con el sistema hexadecimal, lo que buscamos es compactar esa representación y poderla hacer de una manera más legible y más fácil de almacenar. Bueno, como comento aquí, permite una disolución más eficiente de datos complejos. En este caso, tiene un rango específico. En el sistema hexadecimal, los valores van desde el 0 hasta el 9 y después van desde la letra A la letra F, donde el caso de la letra A representa el 10, la letra B representa el 11 y así consecutivamente hasta el elemento F que representa el número 15. De esta manera, a través de un solo dígito, estamos representando 16, tenemos 16 elementos que podemos usar para representar información. Entonces, en el sistema numérico hexadecimal, que es muy comúnmente usado en direcciones de memoria, por ejemplo, cuando estamos trabajando generalmente en lenguaje de bajo nivel y haciendo cosas más a nivel de hardware. También en un uso bastante común, por ejemplo en el desarrollo web, es utilizarlo para representar con exactitud los colores, a pesar de que existen otros sistemas más precisos, pero este es bastante práctico de utilizar. Y también se suele usar para las depuraciones más que todo avanzadas, cuando estás tal vez realizando una ingeniería inversa a un software, entonces en vez de ver todo el sistema corriendo en binario, pues lo puedes ver en el sistema hexadecimal y pues te permite, a pesar de que parezca raro, pues ver
letras y números, pues es más práctico de entender que ver puros ceros y uno, en un caso humano. Eso serían los casos en los que estás realizando alguna depuración. Entonces, ¿cómo sería la conversión? Ya como nos podemos fijar en el sistema binario, pues lo que hacíamos era usar potencias de base 2. En este caso, en el hexadecimal, como tenemos valores desde el 0 al 9 y de la A a la F, que en total serían 16 elementos, pues tenemos una base 16. En este caso, pues entonces el proceso sería exactamente igual, solo que en vez de multiplicar por base 2, multiplicaremos por base 16. Cuando realizamos la división, en vez de una división entre 2, sería una división entre 16. Entonces, bueno, aquí se explican los pasos, que son prácticamente los mismos, solo que utilizando la base 16. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer el mismo procedimiento y me voy a llevar este elemento hacia el hexáedro. Vamos a cambiar de ventana nuevamente y nos volvemos por acá. Bueno, aquí un dato curioso, ya que estoy mostrando esta parte. En el caso, bueno, una forma de simplificarlo, aunque tampoco es que nosotros, esto es más que todo para que tengan el conocimiento, pero realmente en el día a día, pues, no es que vamos a estar sacando estas cuentas. Pero, por ejemplo, en el caso de que estén sacando un valor binario como esto, que quieran convertirlo, pues ya sabemos que las multiplicaciones por cero son cero, así que las podemos omitir. Y aquí, pues, si se fijan, este último valor termina siendo la representación de 250. Bueno, aquí saque la multiplicación directa, porque este sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 7 y 2 a la 8. Sería 256. Entonces, claro, omitimos todos estos valores de 0 y aplicamos la suma directa. Entonces, este valor binario terminaría siendo la representación de 273 en decimal. Pero bueno, esa era una de las pruebas que estaba haciendo ahí para entender mejor el proceso. Ahora, vámonos a eliminar esto. Y aquí tenemos, en este caso, el 1A de base 16. Entonces puede parecer complejo, pero porque vemos una letra tal vez, pero realmente es bastante sencilla. En este caso, la representación sigue siendo similar. De hecho, vamos a utilizar una flecha por acá. Entonces, el A lo podemos representar o lo podemos identificar con el 16 a la 0. Anteriormente era el 2 a la 0, ahora es el 16 a la 0. Y nos copiamos todo esto. Y ahora el 1 sería el 16 a la 1. ¿No? Entonces aplicamos igual aplicamos igual la misma operación. Y voy a decir de derecha a izquierda. Pero bueno, aquí lo podemos hacer también directo. Por ejemplo, 16 a la 1 es 16. Bueno, vamos a hacerlo. Sí, es 16 por 1. Que es 16. Y 16 a la 0 es 1, ¿verdad? Pero entonces aquí nos preguntamos, ahora cómo multiplico ese 1 con la A. Pues podemos usar el valor con el que identificamos la A, que es el 10. Recuerden que van desde 0 a 9, y luego de la A a la F, donde la A es 10, la B es 11, la C es 12 y así. Entonces en este caso sería 1 por 10, que sería 10.
Bueno, con esta información tenemos que convirtiendo el 1A en base 16 al sistema decimal termina siendo el 26. Y este sería ese caso. Ahora, en el caso en el que querramos convertir, vamos a usar de hecho este mismo valor. Así nos podemos fijar, podemos comprobar y debería darnos el mismo resultado. Vamos a utilizar 26, ¿verdad? En el sistema decimal. Y queremos llevar este 26 a su valor hexadecimal. Aquí, bueno, ya sabemos que es 1A, pero vamos a comprobarlo. Entonces, como les había comentado, lo que debemos hacer es realizar una división. Voy a traerme todo esto. Vamos a realizar una división, pero en vez de que sea entre 2, va a ser entre 16. Siempre se realiza la división entre la base. Entonces realizamos esta operación, ¿verdad? Nos va a dar un número no entero, tomamos su parte entera, que es 1. Y aquí realizamos pues la multiplicación, que es 16. Y para llegar al 26 sería 10. Vamos a colocar un 10 aquí. Aquí los residuos nos deberían dar entre valores de entre 0 y 15. Vamos a realizar aquí esta operación. ¿Verdad? Entonces, bueno, no, aquí ya no, ¿verdad? Que aquí ya no podemos, o sea, ya llegamos al 1. Confusión. Pues claro, voy a cambiar el color a estos elementos. Y como pueden observar, pues igualmente realizamos lo mismo de ir desde derecha a izquierda, pero hay que fijarnos en algo. El número 10 no es un valor que exista así como tal en el sistema hexadecimal. El número 10 se representa es con la letra A. Entonces, si vamos desde izquierda a derecha, tenemos que el 26, vamos a agarrar nuestra flecha, el 26 en hexadecimal es 1A, con su base 16. Y de esta forma, como podemos observar, este valor pues, es el mismo que está aquí. Entonces ya hemos verificado que está correcto y de esta forma podemos convertir de hexadecimal a decimal y de decimal a hexadecimal. Igualmente, también existen otros procesos que convierten de hexadecimal a binario, de binario a decimal y así. Pero bueno, esto sería como lo más básico. En este caso, entonces vamos a agarrar dos ejercicios de acá. Y aquí, voy a colocar esto en negro. Esta sería una tarea. Vamos a poner de este lado la otra. Que sería la del 125. Entonces, bueno, en este caso necesitaría la participación de la profesora Yasmín y de Miguel, y a ver cuál quieren realizar de estos dos, cuál van a elegir.
¿Están por ahí? Miguel sí, pero Cantové no. Miguel sí está, pero Cantové no. Uf. Amplia. ¿De qué calidad? Ok. Vale, entonces, pues los puedo realizar aquí de una forma rápida para que continúen. O bueno, se los dejo como tarea, mejor dicho. Así vamos avanzando. Ahora voy a volverme a la presentación. Ok. Vale, ya hablamos de los sistemas numéricos y ahora tocaremos un poco el tema de la precisión. ¿Qué sucede? Que el representar números decimales con el sistema binario y con cualquier sistema, pues puede llegar a ser algo complejo. De hecho, se tuvo que crear hasta un estándar, que es este que podemos observar por acá, el IEEE 754, perdón. Porque antes de este estándar, pues cada lenguaje o empresa, pues buscaba la manera de representar los decimales de su sistema a su manera. Entonces, como cada uno no se llegaba o se podían romper los sistemas cuando integraban distintos códigos, pues se llegó hasta este estándar que buscaba eso, dejar una sola norma para la representación de los decimales. Ahora bien, este se le conoce como punto flotante, ¿verdad? Es una forma de representar decimales a través del sistema binario. Y bueno, esto permite una representación aproximada, no es una representación exacta, porque pues tenemos las limitaciones físicas, en este caso tanto de los sistemas, por ejemplo, anteriormente los sistemas de 32 bits, en la que no podíamos representar una gran cantidad de elementos o de dígitos, y a pesar de que, y bueno, actualmente pues ya con los sistemas 64 bits tenemos una capacidad mucho más amplia que nos permite en ese caso mayor precisión. Pero en este caso el punto flotante pues sacrificaba precisión para tener también un mejor rendimiento. Pero a la larga pues este tipo de forma de representar los decimales pues podía causar que los errores se fueron acumulando, a pesar de que son errores muy pequeños. En sistemas críticos donde las representaciones decimales son importantes, como en sistemas donde se maneje el dinero, por ejemplo, en sistemas bancarios, pues esos errores se pueden ir sumando y sumando y sumando hasta llegar a que si al principio no son significativos, pues en un punto pueden llegar a ser lo suficientemente significativos para causar un problema. También tenemos los tipos decimales, que son otra forma un poco más moderna de representar los decimales, y estos tienen una precisión más exacta, son cruciales para la finanza y cualquier sistema que represente valores monetarios o valores científicos, pero pues el sacrificio es que tienen un mayor consumo de recursos, un mayor costo computacional. Entonces, casos prácticos, pues de estos sistemas están, en este caso del decimal, en sistemas bancarios, cálculos científicos o transacciones críticas. Vamos a ver un poco sus diferencias, porque ahí los mencioné como por encima. Entonces, en la representación decimal, que es la más exacta, pues tenemos que almacena cada valor como se escribe. Esta es ideal para cálculos financieros
y tiene esa desventaja que consume más recursos. En este caso, un ejemplo sería que el 0.1 se representa en el sistema exactamente como 0.1. Ahora con el punto flotante, que es un sistema bastante interesante y un poco complejo, porque para representar un decimal lo hacen a través de 3 componentes binarios. El primero sería a través de 0 y 1 con un dígito, representan el signo, 0 para el negativo y 1 para el positivo. Con el segundo componente representan el exponente. Y bueno, esto es similar a la notación científica, ¿no? Cuando queremos representar valores muy grandes, pues en vez de escribir, no sé, 300.000 millones, escribimos 3 por 10 a la tal valor. Entonces aquí se utiliza algo similar, o sea, ese exponente es similar para representar todos esos dígitos, porque el tercer componente, que es la mantisa, pues es un valor que su entero siempre es 1 y tiene unos pocos decimales. Entonces, pero claro, en este caso eso quiere decir que tenemos un decimal dentro de un decimal, pero el truco está en que ellos omiten el 1 punto. Entonces, en este componente están guardando son esos pequeños decimales, en el otro están guardando el valor exponente con el que voy a continuar esos decimales, y pues en otro estoy guardando el signo. Entonces esto pues permite, bueno, te permite tener un mayor rango de valores, un procesamiento más rápido, pero como comentaba anteriormente, pues tiene imperfecciones que permiten que se pueden ir acumulando. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, cuando escribimos 0,1 en el sistema de punto flotante, pues nos está almacenando un valor similar a este. Y si se fijan, a pesar de que el error es muy mínimo, pues existe. Y claro, si este valor lo vamos sumando y sumando, o estamos trabajando tal vez con cantidades más grandes, pues esto en algún punto podría afectarnos. Entonces siempre pues a pesar de que esto tal vez no es algo que notemos, o a menos de que estemos trabajando en algún sistema bancario, por ejemplo, pues generalmente trabajamos con el punto flotante por su velocidad principalmente. Y generalmente siempre es lo que se enseña. Y claro, cada uno tiene sus casos particulares, como el sistema decimal para operaciones bancarias, el punto flotante nos puede funcionar para gráficos 3D. Y bueno, en casos de física o científicos, pues también va a depender un poco de lo que estemos desarrollando. Ahora bien, ¿cómo vemos esos tipos de, tanto el punto flotante como los decimales en los lenguajes de programación? Bueno, en casos como C y C++, tenemos que se encuentran con los tipos de datos float y double. Estas son las representaciones de punto flotante. En otro tipo de lenguajes, en este caso lenguajes empresariales como Java, ellos tienen un tipo de dato llamado Big Decimal, que, bueno, justamente está basado en el tipo decimal, para cálculos con mayor precisión. Y bueno, lenguajes como Python combinan el float y también tienen el decimal, pues, para los distintos casos de aplicaciones. Entonces, ahora podemos pasar al bloque número 2, donde estaremos hablando de los distintos paradigmas. Aquí, bueno, los paradigmas de la programación serían estos 4, de los principales. Tenemos el imperativo, enfocado en el cómo, es decir, es más que todo secuencial y es, digamos, el más común, que solemos, bueno, el más lógico, por decirlo así, cuando estamos empezando en el mundo del desarrollo o a escribir código. Tenemos el funcional, el cual busca la inmutabilidad
y el uso de funciones puras, es decir, funciones que esto se basa mucho en las matemáticas, que con una misma entrada siempre devuelven la misma salida. Y la función interna, pues no debería poderse cambiar de ninguna forma desde el exterior. De todas maneras, ahorita más adelante voy a explicar cada uno de los puntos, cada uno de los elementos punto por punto. Otro paradigma es la programación orientada, bueno, sería el código orientado a objetos, donde aplicamos el encapsulamiento y el modelado del mundo real. Aquí, en esta parte, pues buscamos representar cosas reales en el código. Y el declarativo es una forma de programar en la que nos enfocamos en el qué y no en el cómo. Es decir, tal vez como en el imperativo, que buscamos ver cómo realizamos los pasos para llegar a un fin. En el declarativo, pues simplemente utilizamos algunas funciones o lo que nos proporciona el lenguaje para realizar el qué o realizar una función, llegar a un objetivo en específico. Entonces, en el paradigma imperativo, que bueno, sería el camino paso a paso, solemos tener un enfoque secuencial. Es decir, comenzamos en un punto y finalizamos en otro. Tenemos un estado mutable. Eso significa que los valores dentro del programa van cambiando, pueden ir cambiando, dependiendo de la lógica que apliquemos. Tenemos un control explícito, en el que, bueno, vamos utilizando distintos elementos como condicionales o bucles para lograr nuestro objetivo. Y tiene una implementación directa, pues que especifica cada uno de los pasos que se debe seguir. Ese sería el imperativo. Aquí podemos ver un ejemplo, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos bastante están sencillo, mirando. en el cual tenemos una Deuda, función les voy a para dar sumar. un pequeño tutorial para poder ingresar a las grabaciones Entonces, de las clases de oratoria. bueno, tenemos tanto los valores para Elo Pro como Elo Kit. como el entero, Bueno, en el ¿verdad? navegador, De la en el suma, buscador, que vamos a son valores ingresar a la back mutables office. porque van cambiando. Tenemos en este caso Colocamos el su control de correo, su flujo o el contraseña, bucle iniciamos para sesión. realizar la operación. Y en el Aquí, menú, en casos como estos, estamos modificando el estado de la variable y, bueno, al final estamos retornando el resultado. El punto es notar esos pasos que tenemos, que estamos variando los elementos, que estamos aplicando lógicas dentro en este caso, dentro de la función, y estamos realizando todo paso por paso. Y bueno, aquí menciona que es un estado mutable, tiene un control explícito, o sea, sabemos que explicamos cada una de las cosas que hace, y el enfoque es en el cómo. Aquí estamos explicando cómo vamos a realizar esa operación. Ahora podemos hablar sobre el paradigma funcional, que se enfoca en la transformación de los datos. La programación funcional generalmente se basa en las matemáticas puras y entre sus principales premisas está que la inmutabilidad de los datos, que son valores que nunca cambian una vez creados. En este caso siempre solemos utilizar constantes en la programación funcional. Tenemos lo que son funciones puras, que era lo que comentaba, que siempre en base a unas mismas entradas va a devolver siempre unas mismas salidas. Tiene lo que se denomina funciones de orden superior. Esto lo que te permite es poder pasar funciones a otras funciones, realizar pues eso, una composición, y bueno, permite la recursividad, ¿verdad? Entonces por acá podemos ver un ejemplo de un código enfocado en la programación funcional, y como podemos notar, pues primero es común, o bueno, es
prácticamente obligatorio el uso de las constantes para definir el comportamiento. Tenemos... ¿Aló, me escuchan? Fuerte y claro, Escucho. amigo, fuerte y claro. Ah, listo. Listo. Entonces se me cayó. Ajá. Tenemos entonces, por ejemplo, bueno, en este caso dan un ejemplo de la composición de funciones, es decir, definimos una función para duplicar y otra función para sumar, y bueno, las vamos componiendo. Y aquí muestran también un ejemplo de cómo a través de, de una función de orden superior, que esta es una función que está recibiendo otra función. En este caso siempre es bastante común las expresiones lambda, que son estas que podemos ver acá, que son esta forma de definir funciones en una sola línea. También se caracteriza por la inmutabilidad. Como podemos ver, siempre se está usando constantes y estos datos no van a variar. Aquí no es que en algún punto va a haber un 10, por ejemplo, sino que esta lista se va a mantener siempre de la misma manera. Y pues también se enfoca en la composición, ir juntando cada una de esas funciones. El otro paradigma es el orientado a objetos, que busca eso, el modelado del mundo real. Y aquí tenemos distintos puntos para tratar. Y de hecho, bueno, esta es la programación que se realiza más comúnmente para el desarrollo del día a día. Porque las otras dos, pues la primera es cuando estás empezando en el código, realizando códigos muy sencillos, la imperativa. La funcional generalmente se usa en ámbitos científicos. Pero ya si quieres realizar algo complejo y adaptado a la realidad, algún sistema, bueno, no solo software o sistemas, digámoslo así, por ejemplo, un sistema para una empresa o un sistema para un banco, sino también, por ejemplo, los videojuegos. En los videojuegos también podemos aplicar la programación orientada a objetos. Realmente se puede aplicar en cualquier parte. Entonces, esto se compone primero de clases y objetos propiamente. Entonces, las clases se podrían ver como las plantillas que definen las propiedades de los comportamientos, y los objetos son las instancias. De hecho, bueno, esto era me acuerdo que hace tiempo cuando me explicaban la programación orientada a objetos, un error común que suele cometer, que yo cometía, era pensar que eran lo mismo, la clase y el objeto, pero no, el objeto sería cuando tú instancias una clase, y la clase, pues, digamos que es esa plantilla con la que me permite crear los objetos. Tenemos el encapsulamiento, que lo que busca es, bueno, contener en esas clases toda la información, los detalles internos y pues todos los procesos que realiza ese objeto. Tal vez no nos interesa mostrar, al mundo, en este caso mostrar al código que se está realizando dentro del objeto, si tenemos procesos únicos o procesos que queremos realizar y no son necesarios de exponer. Entonces el encapsulamiento nos permite tener esa protección de que eso va a estar ahí contenido. La herencia, pues, permite que las clases adquieran propiedades de otras clases. Podemos tener una clase en la que definamos los comportamientos y esos comportamientos los vamos heredando en otras clases que pueden tener otros atributos diferentes o específicos. De hecho, bueno, de esto hay se suelen hacer muchos ejemplos, tipo, la clase vehículo, entonces de ahí vamos a generar la clase automóvil o la clase moto, y así. Entonces están realizando una herencia porque a pesar de que son objetos distintos de la vida real, pues tienen comportamientos similares. Entonces, para evitar
duplicar el código, pues buscamos aplicar esa herencia. Y adelante. Cuando hablamos de encapsulamiento, siempre es bueno pues recordar también, ¿no?, de que el encapsulamiento propiamente nos habla de agrupar atributos, o sea, agrupar atributos, métodos, que los métodos son las mismas funciones, ¿no? Que operan sobre datos dentro de una misma unidad. Y a la unidad, a la unidad, en programación orientada a objetos, se le llama clase, ¿no? Entonces, podríamos decir que el encapsulamiento es el agrupar los datos, ¿verdad?, que vamos a llamar atributos, agrupar los atributos y los métodos, o también lo vamos a llamar funciones, que operan sobre esos datos, ¿verdad?, dentro de una misma unidad. Y a esta unidad la vamos a llamar clase. Entonces, aunque implica ocultar la complejidad interna, ¿no?, y proteger datos, pues es importante que la función principal es no es ocultar, la función principal es agrupar. Claro. Correcto. Y bueno, tenemos también el punto del polimorfismo, que lo que nos permite es tener un mismo método o funciones, como ya lo acabamos de mencionar, con un distinto comportamiento. Entonces aquí podemos avanzar. Aquí voy a colocar un ejemplo, pero me parece que es muy pequeño, pero es similar a lo que estaba comentando. Tenemos la clase vehículo, la cual, bueno, tiene su constructor. El constructor es una función que nos permite asignar valores iniciales a la clase, bueno, a la instancia del objeto que queremos crear. De hecho, existen constructores vacíos también. Y en este caso, tenemos un método llamado mostrar información. Esto sería la clase vehículo. Y cuando desarrollamos la clase coche, la extender sería aplicar la herencia de vehículo. Igual mantenemos los mismos atributos para generar el constructor, pero en este caso, pues en el ejemplo estamos dando una información diferente. A pesar de que estamos llamando a la misma función, pues estamos mostrando datos distintos, o bueno, agregando más datos. Y aquí estaremos aplicando la parte del polimorfismo. Y después tenemos el paradigma declarativo, el cual generalmente principalmente se enfoca en el qué sobre el cómo. Y este tipo de paradigma pues se enfoca en los resultados, también, que define el objetivo final y no los pasos. Como habíamos visto en el paradigma imperativo, pues especificábamos cada uno de los pasos a seguir para cumplir con el objetivo. En el caso del paradigma declarativo, pues nos enfocamos en el objetivo final. Aplicamos también la abstracción, se utilizan modelos de alto nivel, sin detalles de la implementación. También utilizamos las expresiones, predomina el uso de expresiones sobre instrucciones secuenciales y solemos aplicar patrones. Ejemplos de casos de programación declarativa o uso del paradigma declarativo, tenemos, por ejemplo, el uso de SQL cuando realizamos las consultas, por ejemplo, a la base de datos. Tenemos la construcción de código HTML o CSS
donde este es un caso perfecto porque nosotros definimos lo que queremos hacer o cómo lo queremos mostrar o qué queremos mostrar, y ya pues internamente el sistema se encarga de mostrarlo. No estamos definiendo qué pasos debe seguir para mostrar esa información en pantalla y agregarle en este caso los estilos. Ok. Bueno, aquí hay otros ejemplos como la programación de JavaScript funcional y el uso del framework de React.js. Donde generalmente ya tienen funciones pues que realizan objetivos específicos. Y en este caso, bueno, actualmente vivimos en una era en la que pues se predomina, digamos, el multiparadigma. Realmente pues todo va a depender de lo que queremos desarrollar. Y tenemos lenguajes como Python, por ejemplo, que combina el paradigma funcional, el imperativo y orientado a objetos. También tenemos Java, que incorpora elementos funcionales, manteniendo su base orientada a objetos. Y tenemos JavaScript, que soporta programación funcional y programación orientada a objetos. Realmente también existen lenguajes que siguen un solo paradigma, y lenguajes que solo se enfocan en la programación funcional. Y bueno, cada lenguaje de programación pues tiene su uso específico. Bueno, algunos su uso específico, o otros, como el caso de Python, por ejemplo, que suelen ser de un uso general. Entonces, por aquí tenía alguna pregunta que me gustaría que pudieran contestar, y es: ¿qué beneficios han encontrado al combinar paradigmas en su proyecto? O si han usado paradigmas y tal vez no los habían notado, o cuando codifican, pues codifican en un paradigma específico, o simplemente buscan seguir o cumplir un objetivo. No sé si alguien quisiera participar en ese aspecto. Bueno, en mi caso, tengo bastante tiempo que no me dedico así a codear realmente, pero creo que en la mayoría de los casos uno termina utilizando varias de los paradigmas, sobre todo ahora que la programación no es tan apática, pues, ¿no? Ahora hay muchos marcos de trabajo, la inteligencia artificial, hay un montón de cosas que aceleran los procesos de desarrollo. Y entonces la abstracción ya un poco está orientada más hacia deconstruir lo que hay, ¿verdad? Para adaptarlo hacia una necesidad específica. Entonces, en ese sentido, puede que sea necesario aplicar varios paradigmas para poder deconstruir el código y crear cosas nuevas, o adaptarlo a la necesidad específica que se tiene. Bueno, yo diría eso, no sé. Claro, sí, está bastante bien. Pues yo he utilizado lenguaje de programación estructurado, de programación orientada a objetos. He trabajado con metodologías como MVC, en donde parte es clases y funcionalidades, pero no había pensado en si esos lenguajes pues tenían varios paradigmas entrelazados entre ellos, pues. Entonces, no lo había pensado desde este punto de vista. Claro, claro. Correcto. Miguel, Francisco. Un segundito. Bueno, nada, es necesario utilizar varios
paradigmas. Incluso en un proyecto grande, pues se utilizan varios. Ejemplo, una vez utilicé un paradigma que se llama orientado a aspectos. Y fue bastante distinto a lo que estaba acostumbrado. Pero, pues la verdad era un paradigma muy seguro. También hay programaciones, digamos, concurrentes o paralelas, que es lo que se utiliza cuando conversamos sobre GPU, sobre CPU, sobre GPU más que todo, y el CPU en varios núcleos, que tú programas de manera paralela para que los hilos puedan ser optimizados en el funcionamiento del computador, ¿no? Y cuando uno trabaja con hilos, con multiprocesos, que son conceptos bastante avanzados, pues te das cuenta que la riqueza de todo esto es poder tener, digamos, un conjunto de paradigmas para usar. Y, por ejemplo, en el caso de la web, hoy en día está basado en un paradigma orientado a eventos. Porque llegó React, ¿verdad? Llegó React hace algunos, no sé, ¿qué tendrá React? 10, 15 años, y pues colocó esto de los eventos a un tope y le dijo al mundo: mira, ya no tienes que utilizar ¿cómo se llama la librería esta de JavaScript que todos odiamos? jQuery, ya no tienes que jQuery, ahora puedes utilizar hooks, y eso abrió un mundo de posibilidades. Y entonces Angular adoptó eso, y ya tenemos Angular, Svelte, Remix, React. De React nació Next, y un montón de frameworks que son orientados a eventos, o sea, a escuchar los eventos del navegador. Estados. Sí, exacto, eventos. Entonces, cuando hablamos sobre los paradigmas y la era multiparadigma, pues es una realidad contundente, pues. Hoy en día no hay ninguna aplicación nueva que no integre gran cantidad de paradigmas en su funcionamiento. Y bueno, particularmente creo que el rey de los paradigmas es la programación orientada a objetos. Creo que no hay manera de superarlo. Sí, está bastante instaurado. Yo creo que los beneficios dependen del proyecto en el que se esté trabajando, Exacto. de lo que se está trabajando, lo que se necesite para ese proyecto, y poder tratar de que el proyecto sea más rápido, más eficiente y más seguro. Entonces, dependiendo de eso es que uno debe orientar hacia qué herramienta, qué lenguaje, qué base de datos voy a utilizar para poder llegar al objetivo planteado del proyecto como tal. Entonces, yo creo que depende mucho, sobre todo, del proyecto como tal, ¿no? Exacto. Yo añadiría algo, disculpa que te interrumpa, Christopher, con respecto a lo que mencionó Francisco de React y la programación orientada a eventos. Que yo diría que React de pronto no innovó en tanto en cuanto a los eventos, porque ya existían tecnologías que utilizaban esos paradigmas. Por ejemplo, cuando yo empecé a programar, nosotros nos enseñaron Visual Basic y Visual Fox Pro, que estaba orientado a eventos. Incluso la metodología de programación era que primero tú maquetabas y luego entonces programabas los eventos de las pantallas que habías maquetado. Ahora lo que sí veo que revolucionó evidentemente React es la agilidad, ¿verdad? Para ejecutar esos mismos eventos dentro del navegador, porque eso sí era un cáncer, pues. Hacer cosas en la programación web era terrible. Y, por ejemplo, antes de que apareciera PHP, cuando uno tenía que hacer los frames y todo eso era un fastidio muy grande.
Y bueno, todos esos avances de esas librerías, de incluso las librerías de estilos como las que hay hoy en día, no sé, Tailwind y todas esas cosas, aceleran un mundo todo ese proceso, y no solamente para justificar un grid o un dip, sino también para hacer animaciones y cosas que antes, para lograrlo, pues había que dedicar demasiadas horas de trabajo para hacer una animación sencilla, y ahora pues ni siquiera tienes que dedicar tantas horas porque las librerías ya tienen todo hecho, y es como que implementar, y ahora la programación es mucho más mágica o mucho más atractiva que cuando yo comencé a estudiar programación, porque puedes hacer cosas mucho más rápido, mucho más increíbles que antes. Sí, es verdad. Exacto. Entonces sí, al final, como comenta la profe Yasmin, pues todo va a ser, de hecho, por eso es importante tener conocimiento de los paradigmas, también de los del lenguaje de programación, porque pues eso nos va a permitir identificar cuándo usar cada uno, y muchas veces, como cuenta Francisco, pues muchas veces vamos a usar varios en el mismo proyecto. Entonces todo va a depender de lo que queramos construir o el objetivo que tenemos en mente. Ahora, por cierto, aquí, bueno, aquí ya me parece que yo definí, claro, ya puse una lámina especificando cada uno, pero yo creo que podemos saltar nuestra información y hablemos aquí sobre los principios sólidos, ¿verdad? Ya como para concluir, porque llevamos más de una hora. De hecho, en este caso, me gustaría explicar estos principios, pero aquí tengo un markdown, porque me parece que verlo con código se entiende de una mejor manera, ¿verdad? Hacer explicarlo con palabras puede ser un poco complicado. Entonces, el primer principio que tenemos es el principio de responsabilidad única, ¿verdad? Entonces podemos aquí ver un ejemplo, digamos mal aplicado, en el cual tenemos una clase empleado. Tenemos una clase empleado, la tenemos con su constructor, sus atributos, sus métodos, pero por aquí tenemos un método el cual pues está guardando información en la base de datos. Entonces aquí, digamos, la información de este empleado, aquí ya estamos rompiendo con este principio, porque pues aquí estamos aplicando una lógica extra al empleado. O sea, la clase empleado solo debería representar al empleado y sus funciones, lo que puede realizar. Pero ya un guardado en la base de datos es un proceso que podríamos considerar externo al empleado. En este caso, entonces, la forma correcta sería, bueno, dejar la clase empleado con sus métodos y sus atributos, y tendríamos una clase separada, la cual nos permite pues guardar la información de ese empleado, que sería, en este caso, se llamó repositorio empleado. Pero bueno, aquí ya queda la lógica, y lo que hacemos es pasar el objeto empleado. Aquí creo que había un botón para bloquear. El segundo principio que tenemos es el principio de abierto y cerrado, el cual, pues, en este caso, como podemos observar, en esta clase tenemos distintas formas de enviar una notificación. Entonces, claro, si quisiéramos añadir otra nueva modificación, estaríamos editando esta clase. Entonces ahí podemos ver que se está rompiendo este principio porque estamos modificando constantemente esta clase, y en realidad deberíamos poderla
separarla de una manera en la que podamos, digamos, actualizar la clase sin tener que modificarla internamente. Entonces, lo podemos ver de esta manera. Lo que se suele hacer es, bueno, crear la clase método de notificación, la cual tiene justamente un método, que para enviar el mensaje. De hecho, en este caso es un método abstracto, que esto es una clase abstracta, las cuales definen los métodos, pero, bueno, se podría decir que los definen, pero no los mencionan, pero no los definen. Es decir, aquí no hay lógica, sino que esa lógica se va a desarrollar en cada una de las clases que extienden de esta clase abstracta. Entonces, en este caso, desarrollamos una clase independiente para cada tipo de notificación, ya sea una notificación por correo, o una notificación por mensaje, o en este caso una nueva notificación, que sería un código o una notificación push, que son esas las que se muestran en la parte superior de los dispositivos, o a veces en las punteras también en la parte inferior. Y tenemos una clase que es aquí se denomina un notificador, que va a ser la que va a enviar estas distintas notificaciones. Entonces ya con esta separación, yo perfectamente puedo eliminar o agregar nuevos tipos de notificaciones, y eso no va a afectar ni mis notificaciones anteriores ni mi lógica principal. Entonces la forma de utilizarlo sería a mi objeto, bueno, a mi clase notificador. Aquí estoy realizando una instancia, le paso el tipo de notificación que quiero realizar y utilizo el método enviar notificación y paso el mensaje. Ya internamente, pues esto se encarga de realizar la lógica correspondiente en cada uno de las clases. Después, el siguiente principio sería el principio de sustitución de Liskov, el cual pues nos habla de que, bueno, hay que tener cuidado, o sea, de que sería así, hay que tener cuidado de generar correctamente las clases, porque podemos definir tal vez métodos que no son aplicables a todos los casos. En este ejemplo, tenemos la clase ave, a la cual se le agregó un método volar, que puede parecer lógico en un primer momento, pero luego cuando estamos desarrollando la clase pingüino, que va a aplicar herencia de la clase ave, entonces nos damos cuenta de que a pingüino no le podemos aplicar el método volar. Entonces, en este caso está devolviendo una excepción, arrojando una excepción. Pero al hacer esto, entonces estaríamos incumpliendo con este principio. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar este caso? Sería, definimos igualmente nuestra clase ave, más sin embargo, podemos agregar una capa intermedia en la que no extendemos directamente de ave, sino que ya teniendo en cuenta que tenemos unas aves que vuelan y otras que no, pues definimos esas dos clases. La clase de ave voladora, que sigue heredando de ave, pero da igual en este caso el único método que tiene, que es el de nombre. Y el ave voladora igualmente extiende de ave para poder reutilizar ese mismo atributo. Y en este caso ya podríamos definir la clase pingüino, entendiendo que, bueno, es un ave del tipo no voladora. Igual, y pues de esta forma, pues podemos tener este código, podemos separar esa lógica y cumplir con este principio. Ahora, el siguiente principio que tenemos es el principio de segregación de interfaces.
aquí en este caso tenemos, en este caso, o sea, este principio lo que nos indica es que no podemos tener clases demasiado complejas, o en este caso una interfaz, que realice distintas acciones y acciones que tal vez no se realizan en todas las clases que puedan heredar de esa clase principal. En este caso tenemos la clase trabajador y tiene en este caso tres métodos, perdón. El de trabajar, tomar descanso y gestionar el equipo. Aquí podemos notar, bueno, hay un comentario que indica que no todos los trabajadores gestionan equipos. Entonces, al tener esta interfaz con estos métodos y al tener este método, pues en este caso nos podríamos ver obligados a tener que, al momento de crear la clase programador, por ejemplo, y extendiendo o heredando de la clase trabajador, nos podríamos ver forzados a implementar el método de gestionar equipo, el cual pues no tendría, o no todos los que son programadores están gestionando equipo. Y igualmente pues en el caso de una clase manager, pues sí tendría sentido utilizar este método. Entonces, ¿cuál sería la forma de mejorar este código? Pues lo que hacemos es separar. Entonces seguimos defendiendo nuestra clase. Bueno, en este caso se le denomina la interfaz, que tendría los métodos como de un trabajador o de la acción de trabajar. En este caso, trabajar directamente y tomar un descanso. Tendríamos otra interfaz que nos permitiría lo que es la gestión de equipos. Y en este caso, pues simplemente lo que realizamos es una implementación de esta interfaz en nuestras clases. Entonces el programador recibe esta interfaz de que puede trabajar, de que es trabajable, y tiene sus métodos sin ningún inconveniente. Y el manager, que no solo sería trabajable, sino que también puede gestionar, pues le podríamos incluir el método de gestionar. Y por último tenemos el principio de inversión de dependencias, en el cual pues hay que analizar cómo estamos estructurando las clases, porque muchas veces pues podemos crear una dependencia interna, la cual no es necesaria. Un ejemplo sería que tenemos la clase luz bombilla, ¿verdad?, la cual tiene dos funciones de encender y apagar. Y tenemos una clase interruptor. Entonces, claro, en nuestra clase interruptor nosotros estamos como un atributo agregando un dispositivo y definiendo como otro atributo, pues si está encendido o apagado. En este caso, pues, se puede notar cómo tenemos tal vez esta información duplicada, porque estamos realizando una acción de apagar que está dentro de la clase luz bombilla, y al mismo tiempo también estamos manejando un atributo que está manejando el valor de encendido, que en este caso es un booleano entre falso o verdadero. Entonces este código lo podríamos mejorar realizando una separación. Entonces, en este caso lo que definimos es una clase abstracta, la cual tiene los métodos de encender y apagar. Entonces ya con estos métodos podemos definir nuestra clase luz bombilla, la cual va a heredar esos métodos de encender y apagar. También podemos definir otra clase que sea ventilador, y estas son clases independientes. Y por último podemos definir una clase interruptor, la cual va a recibir el dispositivo. Como estaba anteriormente,
digamos que nosotros internamente le estábamos asignando el dispositivo que queríamos utilizar. Aquí ya empieza a pasarse como un parámetro de nuestro constructor. Entonces también con un método operar, pues vamos utilizando cada una de los métodos que tienen los dispositivos. Y bueno, aquí está su uso. Generamos nuestra instancia de la clase luz bombilla. Esta instancia la pasamos a nuestra clase interruptor para generar nuestra nueva instancia de interruptor, y a través del método operar pues podemos cambiar ese estado entre encendido o apagado, y esta misma lógica la podemos aplicar a un nuevo dispositivo. De hecho, en el caso anterior, si yo quisiera usar un nuevo dispositivo, tendría que crear otra clase interruptor, si siguiera esta lógica, y volverle a asignar nuevamente otro dispositivo, en este caso ventilador, por lo que no estarías aplicando la reutilización de código. Y esos serían pues los principios SOLID, que son los que podemos ver en la presentación. Voy a cambiarme. Que son los que podemos explicar en esta parte. Lo de la responsabilidad única, abierto y cerrado, sustitución del scope, segregación de interfaces e inversión de dependencias. Por acá sí tenía una diapositiva para explicar cada uno, pero igualmente me pareció más práctico mostrarlo con el código. Y por último, ya para finalizar, por un momento pensé que era una publicidad, pero no es la imagen de la diapositiva. Por último, quería hablar un poco sobre, pero esto sí ya es muy por encima, sobre el modelado del software. Aquí en este caso, para el modelado del software, solemos utilizar el sistema UML, Undefined Modeling Language, que facilita la comunicación, análisis y diseño de sistemas complejos, en donde podemos aplicar los principios de programación orientada a objetos y los principios SOLID. UML ofrece múltiples tipos de diagramas estructurales, entre clase, objeto y componentes, que visualizan la arquitectura estática, de comportamiento secuencial, que representan interacciones dinámicas entre componentes. Como lenguaje estándar en la industria, UML permite documentar sistemas de manera consistente, facilitar la colaboración entre equipos y transformar conceptos abstractos en representaciones comprensibles para todos. Sí, solo dejé una diapositiva porque, como había comentado al principio de la presentación, pues ya hay un seminario específico para tratar el tema de UML y el modelado de software o de los datos también. Y también, por último, para finalizar, quería mencionar un poco el significado de ETL, aunque también más adelante hay un seminario específico para este tema. Pero bueno, el flujo de información, que se suele denominar como ETL, por sus siglas en inglés, que son Extraction, Transformation and Load, puede realizar con los datos ese flujo de extraer, ya sea de base de datos, APIs o archivos planos, transformar, aplicar tal vez una conversión, una limpieza, realizar una normalización o un enriquecimiento, y por último la carga, ya sea en un data warehouse, que es un almacenamiento en el que tenemos la información estructurada y de una forma preparada para su consumo inmediato. Tenemos los data lake, que sería información tanto no estructurada como estructurada, que no está precisamente preparada, sino que es de donde vamos a consumir para realizar otro proceso ETL de extracción, transformación y carga. Generalmente se tienen los data lake
para almacenar gran cantidad de volúmenes de información y luego se le aplica un ETL para llevar esa información a nuestros data warehouse. Y pues sí, en sistemas operacionales necesitamos utilizar esta información. Y eso sería pues toda la presentación. Yo creo que se extendió un poco más de la cuenta, pero pues quisiera agradecerles por su atención y espero que no haya sido tal vez demasiado teórico para lo que estamos viendo. Igualmente, pues tengo planificado realizar tal vez un pequeño taller que sea más práctico de todos los distintos temas que hemos presentado el día de hoy, y que bueno, pues puedan también dejar algunas actividades que puedan realizar para consolidar los conocimientos. Adelante. Pues sí, estuvo interesante el taller. Yo, perdón por estar un poco ausente, estaba también haciendo otras cositas, pero me dividí en dos para atender el seminario y estar aquí. Pero sí hay muchos conceptos interesantes que realmente en mi vida no he aprendido o nunca los vi, que realmente los retomaste y sí es bien de notar cómo funcionan ciertas cosas por detrás, porque realmente sí es como que dice, uno va al uso principal y listo. Entonces eso es lo que suele suceder a diario. O también cuando nombraste los diferentes paradigmas de la programación, que realmente a diario lo que utilizo es el paradigma funcional, ya que el orientado a objeto lo utilizo una vez trabajando, pero es dependiendo de la herramienta que uno vaya a implementar y el lenguaje que uno vaya a utilizar. Todo se va dependiendo de la tecnología que uno vaya a desarrollar y bueno, eso se va desarrollando con el tiempo. Pero sí, estuvo interesante el seminario, sí me gustó y bueno, chévere. Genial. ¿Algún comentario también que quisieran hacer de todo lo visto? ¿O alguna experiencia? Christopher, yo primero pues te quería pedir disculpas porque tengo la máquina, a veces se me pone así como medio loquita. Ok. Yo sí hice allí la actividad, solo que soy un poquito más lenta, pero ahí está la actividad. Correcto, ahí está. Definir el 3F allí. Genial. De los 63 en base decimal. Por otro lado, sí, me gustó mucho cómo orientaste el seminario, porque pudiste explicar de una manera más fluida todo el material que tenías. Me gustó mucho la parte de la programación, las líneas de código, porque es más fácil para uno poder comprender lo que es el principio como tal. También hubieron algunas actualizaciones, o por lo menos recibí nueva información, entonces gracias. Genial, qué bueno. Por mi cuenta también me gustó mucho, Christopher. Siento igual que la profe, te felicito porque siento que hay una evolución bien bonita entre el primer seminario y el segundo. Te notó como más seguro con y fue muy fino, fue bastante entretenido, a pesar de que era mucha información y muy denso, por lo que había que no me aburrí en ningún momento, o sea, de verdad que estuvo bien fino, y las preguntas abiertas que hiciste me parece que fue una dinámica bien fina también, porque nos involucró en el proceso de tu seminario, y eso siento que aportó bastante valor. Así que... Genial. Gracias. Sí, pues vi que fue un inconveniente que tuve en el seminario pasado, entonces quería fue una forma de poder involucrar más, generar más participación. Yo pienso que no es un inconveniente, pienso que es una manera de evolucionar, porque no estás acostumbrado de repente a dar toda una clase, porque es diferente cuando uno está explicando, ¿verdad?, a una persona específica o en un lugar específico, a lo que estamos haciendo ahorita de forma un poquito más académica.
Pero sí, es genial la evolución. Veo que cada uno de nosotros creo que está también por ese mismo camino y yo estoy bastante contenta con el trabajo que estamos haciendo. Y por otro lado, pues quería recordarles que debemos empezar a escribir los ensayos, por si de golpe nos piden ver las evidencias de lo que nosotros estamos trabajando, a pesar de que ya tenemos material tanto en el canal, como el que estamos generando constantemente, que lo tenemos en el grupo. Bueno, yo estoy de verdad bastante contenta con todo este progreso. Excelente, muchas gracias. Felicitaciones. Me pareció que estuvo fino, me gustó toda la información. Tenía tiempísimo que no hacía ejercicios manuales de números binarios y decimales y hexadecimales, y para mí fue divertido, fue recordar y fue bastante entretenido pues, ese momento. Genial. Entonces esa parte de la interacción de los ejercicios me gustó bastante. La información buena y nada, los principios sólidos y buenos. Digamos, lo de los ETL va a estar fino cuando se pueda hablar más a profundidad de los ETL, porque es un tema que me llama bastante la atención, ¿no? Sí, es muy interesante. Y bueno, en realidad a mí los UML no me llaman tanto la atención, pero esperamos que lo de los ETL esté fino. Y bueno, no, nada, veo que en este seminario el desenvolvimiento se te nota más tranquilo, como no estás como nervioso o sea, se nota que eres más tú, expresándote con más comodidad, por decirlo así. Claro. Pero nada, felicitaciones. Gracias.